La entrevista. Y bueno, la caravana migrante ya se encuentra en Tijuana. Más de 4,000 migrantes de Honduras, Salvador, Guatemala están ahí esperando a que Estados Unidos les dé el asilo. Y bueno, pues en precaria situación, y se va a poner peor. Flavio González, muy buenos días. Muy buenos días, Lilia, muy buenos días, Helen, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Y efectivamente, como comentas, pues la caravana migrante ya no es una, son más de 5 o 6, en las cuales estas caravanas migrantes que tenemos, pues encontramos la que ya está en Tijuana, y hemos visto que se ha generado un grado de xenofobia muy elevado y necesario, el cual, como ya hemos venido comentando a lo largo de semanas, el problema de la caravana migrante es el siguiente, que fue generado por Donald Trump. Fue generado para una cuestión de elecciones en los Estados Unidos, en la cual la caravana migrante nos puso a nosotros en un contexto a México de xenofobia, porque decíamos que por qué entraban a nuestro país sin permiso y sin respetar la ley. Sin embargo, recordemos que esa caravana migrante tiene más de 2 décadas pasando por nuestro país, en la cual el gobierno mexicano y las autoridades siempre les permitían pasar, razón por la cual se convertía en una cuestión de por qué no dejarlos pasar, y nunca nos había generado ningún problema. El problema se generó precisamente cuando Donald Trump tuitea con relación a este problema, y al tuitear con relación a este problema, en lugar de ser 1,000 personas, hoy van 10,000 personas que están pasando, y no fue una caravana, sino, como bien hablamos, ya son 5 o 6. Vimos que para sus intereses políticos le sirvieron de alguna forma, y con esto, pues bueno, lo que genera en nuestro país, en México, es una cuestión realmente compleja, porque por primera vez prenden nuestros instintos o sentidos xenofóbicos y racistas contra hermanos centroamericanos. ¿Por qué los prenden? Porque vemos en la caravana cuestiones muy, muy particulares, como que una señora dice, es que me dan frijoles y eso es para los cerdos, o como otra persona que dice, nosotros los podemos destruir en Tijuana, y vemos que los que se movilizan en primer lugar es la gente de Tijuana, la cual pues dice, es que nos van a robar, porque efectivamente en lugar de llegar a la ciudad de Tijuana, se mueven hacia las playas de Tijuana para poder pasar aparentemente para los Estados Unidos. Todo esto sucede y se genera en un ánimo de que no debemos de caer en ese juego, por algo muy sencillo. El señor Donald Trump alguna vez dijo que los mexicanos éramos racistas, violadores y rateros. Yo creo que en México habrá algún racista, algún violador, algún asesino o algún ratero, pero eso no quiere decir que todos los mexicanos seamos asesinos, violadores y rateros, razón por la cual nosotros tampoco podemos criticar a gente que venga dentro de la caravana migrante como que todos son, por ejemplo, de la Mara Salvatrucha, o que son pandilleros, o que son asesinos. Oímos a la secretaria del Interior de Estados Unidos que dice que dentro de esa caravana viene 500 personas muy peligrosas. El problema es de dónde saca esta información y de dónde saca ese dato para decir que viene ese tipo de personas. Y con esto nosotros caemos en un juego que no se debe de permitir. Me dio gusto, por ejemplo, ver que ayer venía una 6ª caravana que estaba en la frontera sur y que se detiene de acuerdo con la ley, donde se les dice, se les va a recibir, pero tienen que pedir asilo para entrar a nuestro país, y decían ellos, pero es que ya dejaron pasar a los demás. Sí, pero era una caravana que estaba pasando, en la cual 10,000 personas no... mucha gente se queja porque dice, es que en lo económico la caravana migrante nos está costando. Sí va a costar. Sin embargo, si tuviéramos, hay que respetar la ley. Si se respeta la ley, tendríamos, la autoridad migración tendría la capacidad de decir, esta persona no es dañina para la sociedad, puede entrar a nuestro país, incluso se le podría dar trabajo, lo he repetido varias veces, capacidad laboral en muchas de nuestras ciudades, y me refiero por el tipo de empleo que hay, porque mucha gente se queja y dice, es que no hay empleo para todo el mundo. Lo que pasa es que para cierto empleo calificado no hay trabajo. Sin embargo, para un empleo de operarios, creo que incluso hay ciudades que requieren este empleo de operario. Ejemplo de ello es la ciudad, por ejemplo, San Luis Potosí, en la cual a veces se trae trabajadores de municipios vecinos como Río Verde, o municipios como San Felipe, Guanajuato, de los cuales van a
a trabajar a zona industrial porque a veces no alcanza esa mano de obra. Entonces, sí se podrían recibir, sin embargo, de una forma ordenada. Y, por ejemplo, si mucha gente en las playas de Tijuana se quejan que porque están fumando marihuana o están haciendo sus necesidades fuera de lugar, y con esto lo que te puedo decir es que si están infringiendo la ley y se les detiene, se les puede deportar y nadie va a decir nada. El problema es que se generaliza, por ejemplo, a familias donde vienen niños, ancianos, madres de familia que requieren de un apoyo y una atención y que merecen ser recibidos. Ahora, también la otra queja es que Donald Trump, su declaración es que no los va a dejar pasar y militariza la parte de Tijuana. Y que incluso vemos cómo hay operativos militares, vimos el fin de semana con helicópteros y soldados y se cierra la frontera 3 horas. Esto no es más que una parte de show mediático que el señor Donald Trump requiere para sus electores en los Estados Unidos, y que esa gente que va a pasar, que está pasando en Estados Unidos, pues el problema que hay es ya, bueno, no el problema, sino la situación que hay es que ya un juez de California, incluso Donald Trump el día de ayer dijo que el juez del 9º distrito del estado de California siempre va en contra. ¿Bueno? Sí, aquí estamos. Bueno. Flavio, ¿nos escuchas? Sí. ¿Sí? Bueno, precisamente yo te quisiera preguntar, las redes sociales pues han formado parte esencial en este punto, en este seguimiento de la caravana migrante, y hemos visto incluso pues imágenes que han sido intervenidas donde, bueno, un hondureño quiere exigir educación para sus hijos, interviene en esa imagen y viene otra vez pues esta negativa de comer pues lo que se les está dando aquí en México. Este tipo de imágenes que se están compartiendo, que están generando pues xenofobia, ¿podría ser parte de pues una estrategia política opositora? Mira, yo creo que esto son ahora sí lo que llama Donald Trump fake news. Este tipo de imágenes que se manejan son utilizadas. Yo no me atrevo a decir quién está utilizando este tipo de imágenes, pero regreso a lo que comentaba en un principio. Donald Trump fue quien infló la caravana migrante, y hay intereses, claro, de que se incremente esta caravana, incluso para que México sea quien reciba o se vuelva esa sociedad xenofóbica, para que en un momento dado cerremos nuestra frontera sur. Y por ese lado es que vemos que hay gente que exige educación. Sin embargo, el gobierno actual lo que dijo es: todas esas personas que se apeguen a la ley de asilo serán recibidas en nuestro país con derecho a salud, con derecho a educación e incluso con permiso de trabajo. Es decir, el gobierno mexicano da las facilidades. El problema es que no quieren tomar este asilo en México porque van hacia los Estados Unidos, y si piden asilo en México no pueden pedir asilo en los Estados Unidos porque ya hay un proceso en México. Entonces, por eso solo quieren ir en tránsito hacia los Estados Unidos, y era lo que te comentaba, que un juez en los Estados Unidos impide la ley de Donald Trump de no permitirles esta parte de asilo, y al no permitirles esta parte de asilo, el señor ya pueden muchos centroamericanos pedir el asilo. El problema es que sí se van a tardar meses, y esos meses los vamos a ver en la ciudad de Tijuana, en donde hasta el momento no se han organizado, y vemos una comparación con los migrantes haitianos que llegaron y que de una u otra forma se adaptaron a lo que era Tijuana. Incluso muchos de ellos no quisieron seguir porque hubo trabajo en Tijuana, y lo que se le pide a los centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, es que respeten la ley. Pero era lo que yo comentaba: si alguien infringe la ley, puede ser detenido y se le puede regresar se le puede deportar hacia su país. Con esto yo creo que sí estamos y entramos en una cuestión de ley que nuestro país requiere. Pues muchas gracias por tu colaboración, Flavio González. Al contrario, mucho gusto en saludarlas, una excelente semana y a sus órdenes. Buenos días. Gracias, buenos días. Vámonos directamente con los deportes con Ituriel Pérez.